Hola, hola, compañeros y compañeras de derecho, pues ya estamos aquí nuevamente, pero ahora con derecho civil y vamos a manejar lo que viene siendo justamente las fuentes de las obligaciones. Ya vimos que las fuentes de obligaciones son bastantes, son muchas y vamos a desglosar cada una de ellas. De hecho, estamos usando cada una de estas fuentes de las obligaciones. Estamos analizando lo que viene siendo la famosa normatividad contractual. Ya vimos en clase anterior que el contrato constituye la fuente principal, la fuente por excelencia, el prototipo, el icono de las fuentes de las obligaciones. Que el contrato viene siendo la fuente principal de donde surgen las obligaciones. Desde el momento en que tú lleves un asunto de carácter legal y lleves su defensa o lleves a cabo su judicialización, desde ahí implícitamente estás llevando un contrato donde tú te comprometes a llevar el asunto y la persona se compromete a pagarte tus honorarios, donde muchas veces pues se acostumbra pues a hacer un contrato por escrito o dejarlo así, ya tú mismo a nivel profesional sabrás cómo lo manejas. Pero en un momento determinado pues no está, como te he dicho, un contratito la palabra se lleva el viento, papelito habla, papelito dice, usted dijo aquí, aquí nos comprometimos, nada de que no. Dijimos que eran 20,000, no, fueron 30,000, no, fueron 20,000. Está tu palabra contra la palabra de la otra persona. Entonces el juez no puede dudar de las dos palabras y tiene que basarse en las pruebas que tú le aportes, en los argumentos que tú le des. Y si no tienes pruebas, pues entonces difícilmente va pues, a demostrar que eran 20,000 y no eran 25,000. Pero si al revés hay un papelito que lo dice claramente, pues cómo hay forma de evadir y decirle, pues no es cierto, yo no lo firmé, yo no lo dije. En fin, compañeros, estamos analizando cuáles son las reglas o la normatividad que rige a los contratos. Y tú desde ahorita debes irlo visualizando, debes irlo analizando. Estamos analizando que todos los contratos deben de tener dentro de su normatividad ciertos elementos que deben de cubrirse, que deben de satisfacerse, porque de lo contrario entonces nuestro contrato podrá ser inexistente o bien podrá tener nulidad. Y estamos viendo lo que es la nulidad y lo que implica la nulidad, compañeros. Pero para poder ver todo esto, hay que ver cuáles son los elementos de validez. Ya dijimos que los elementos de validez, una vez que el contrato tiene vida legal, existencia legal, vamos a ver ahora que los contratos deben de tener también los elementos que le permitan ser válidos, que le permitan, por tanto, que se cumplan, que tengan efectos jurídicos que obliguen a las partes a lo que viene siendo su cumplimiento. Hablamos en clase anterior que estos elementos son la licitud. Todo contrato debe ser legalmente permitido, porque de lo contrario sería ilegal y por tanto tendría una nulidad absoluta. Pero otro elemento que debe tener los contratos y debe estar tú consciente es la forma. La forma se refiere al que el contrato o acto jurídico debe constar por escrito, debe estar plasmado en documento. Pues como te dije hace rato, las palabras y los acuerdos o compromisos orales o verbales se los lleva el viento y papelito habla. Una cosa fundamental del abogado es evitarte problemas, evitarte conflictos. ¿Y cómo te los vas a evitar? Pues firmando papelitos, firmando documentos. Porque el tiempo pasa, los intereses cambian y la persona se hace la olvidadiza, la persona te miente, la persona te dice, no es cierto, ya te pagué, yo te pagué desde cuándo, no. Me pagaste, pero no pagaste el total. Sí, te pagué el total, te di todo. Bueno, reconozco que te pagué. Sí me pagaste, pero no pagaste el total. Ahí está. Yo siento que reconozco que pagas, pero no el total. Entonces viene ahí la conflictiva entre lo que dijo él, lo que dijo aquel, y entre un mundo de que dime si diretes, pues cómo se aclara. Entonces la forma se refiere a que el contrato o acto jurídico debe constar por escrito. Debe estar plasmado en documento, pues las palabras y los acuerdos o compromisos orales o verbales se los lleva el viento, papelito, habla. Exígele a tus clientes y a tus clientes que todo contrato, todo acuerdo, toda negociación que se lleve a cabo, hágase por escrito, como una regla de oro, una regla que no debes de olvidar ni para ti, ni mucho menos para tus clientes.
No, no, señor. Sí, ya sé que es su tío, ya sé que es su sobrina, ya sé que es su hijo, ya sé que es su papá, pero por alguna razón yo estudié derecho, porque en derecho, en la práctica, y no hablo mal de su familia es muy respetable y sabemos que tienen palabra de honor, pero precisamente por mantener esa unidad, esa familiaridad, se recomiendo como abogado que se haga todo por escrito. Ahora, todo contrato debe hacerse por escrito, debe tener una forma. ¿Cuál es la forma? La forma puede ser en documento privado o en escritura pública. ¿Cuándo se hace en documento privado? ¿Cuándo se hace en escritura pública? ¿Y cuál es la diferencia? Dependiendo del tipo de contrato y dependiendo del monto o cuantía de la operación. De hecho, hay contratos, hay operaciones que hacemos de forma a la palabra, que son válidas. Ejemplo, si voy a comprar o compro productos o mercancías con un promedio de 2,000, 5,000, 6,000, bueno, sería absurdo hacer un contrato. Sería absurdo, vamos a firmar un contrato. Hizo operaciones de 10,000, de 12,000 pesos, pues también es absurdo. De hecho, ahí con la factura, con el ticket o el tiquete, que luego a veces algunas gentes dicen, es más que suficiente, con la nota de remisión. Entonces, como puedes ver, esto también pues, requiere de tu criterio jurídico, de tu forma de ver las cosas. Hay operaciones de 3,000, 4,000, 5,000, quizás hasta de 15,000 o un poquito más, pues que no necesariamente hay que hacer un contrato. Porque muchas veces este tipo de operaciones nos deben de dar o debemos de pedir, debemos de exigir una factura. Incluso dependiendo del tipo de producto, una póliza de garantía que asegure, que garantice que la mercancía, el producto que estoy adquiriendo está en perfectas condiciones y que en caso de que es o que no funcione, pues al menos me puedan regresar mi dinero o me den otro aparato. Pero para tal efecto debemos de tener esa factura, ese ticket, esa nota de pago para que de esta manera podamos tener una certeza de que se hizo esa operación y que por tanto tenemos fundamentos para poder exigir el pago o la devolución del pago o la reintegración del aparato que compramos. Entonces, como puedes ver, la vida diaria nos va dando ejemplos en donde sí es indispensable una factura, en donde nada más cuánto es tanto pago, nos vemos, te dan un ticket que al rato rompes, un ticket que al rato tiramos, un ticket que al rato no le tomamos importancia. O tú mismo sabrás que si una computadora, una laptop, pues bueno, tampoco va a requerir un contrato, pero sí va a requerir una factura y con esto te amparas. De hecho, te decía que en la práctica, cuando se vende un coche, y yo creo que tú lo sabes mejor que yo, un coche que a lo mejor vale tanto, no queremos hacer un contrato. Con la simple factura, ya con eso quedó todo. Un coche ya usado, con una simple endosar la factura, con que el propietario actual que te vende el coche te firme, te endose la factura, te ponga atrás su nombre y su firma, más que suficiente. Y ahora lo que habría que checar es que el número de serie del motor y de no sé qué otra cosa coincida con la factura, que no tengas problemas legales a futuro. Entonces, la forma implica que la operación o el contrato se haga en documento privado o bien se haga en escritura pública. ¿De qué dependerá que se haga en documento privado o en escritura pública? De tu experiencia, de tus conocimientos con el tiempo, sepas cómo manejarlo, pero sobre todo dependiendo del tipo de contrato y por principio dependiendo del tipo de contrato y dependiendo del monto o cuantía que implica o que lleva a cabo la famosa operación. Documento privado o escritura. Documento privado es el suscrito por las partes que lo celebran y dos testigos por cada una de las mismas, para asuntos de mínima cuantía o de mínima envergadura. Ejemplo, la carta poder, que es una especie de contrato de mandato. Muchas veces hacer trámites de recoger documentos, de recoger quizás algún pago, de hacer algún pago de mínima cuantía, nos pide nuestra contraparte una carta poder. O por razones de que yo no puedo asistir a ese compromiso y es algo personal, pues yo no puedo.
Toda la misma contraparte me permite, llámese autoridad, llámese dependencia, que si yo no puedo, una tercera persona pueda en mi nombre hacer el trámite, recoger el documento o realizar el pago o recoger ese pago, es una carta poder. Entonces es un documento privado. No requiere que vayamos ante un notario, que lo certifique, que lo legalice una autoridad, no sé, el delegado municipal, presidente municipal, el síndico o cualquier otro tipo de autoridad, es un diputado, un jefe de policía. Simplemente con que yo lo firmen dos testigos, cada uno, dos por cada una de las partes, más que suficiente. Tú sabrás hasta en qué momento, por tu experiencia, por tus conocimientos, pues requieres un documento privado. Con que simplemente, oye, tu factura de tu laptop no la tengo. Oye, entonces, ¿cómo me amparo? Yo digo, pensando sin decírselo a la otra parte, sin decírselo, oye, y si he robado, pues fírmame un papelito, un documento privado. Por la cuantía, pues no requiere que hagamos un contrato ante notario público. Simplemente contrato de compra-venta por el cual Pedro le vende a fulano la computadora con tales características en un monto total de 20,000 pesos o de menos o de más. Tú sabes cuánto vale una laptop con tales características y que las partes firman. Y con esta mitad defiendes a futuro, a falta de factura, a falta de un documento que ampare, que te endose esto, pues con esto te defiendes. Te empieza la otra parte que lleve dos testigos, también pones dos testigos, previniendo que al rato digan que no era cierto, que no firmó. Pues están los testigos. Hay las personas de parte mía y de parte de él que atestiguaron o testimoniaron este acto, este contrato sobre el laptop, en donde inclusive se pagó. También ahí se precisa, ¿no? Mismo pago quedó debidamente completado en el presente acto y que la parte firma de satisfecha sin derecho alguno de reclamar cantidad posterior. Bueno, es un documento privado. Cualquier hojita en blanco, cualquier hojita impresa en máquina, en computadora o inclusive de forma manual, se puede hacer. Pero dependerá, vuelvo a repetir, el tipo de contrato que vas a firmar y la cuantía del contrato bajo el cual se lleva a cabo para determinar si es suficiente un documento privado. ¿Sí? Documento privado es el suscito por las partes que lo celebran y dos testigos por cada una de las partes, para asuntos de mínima cuantía o envergadura. Un ejemplo de documento privado es la carta poder, que es una especie de contrato de mandato. Dada la importancia del asunto, dado la cuantía del asunto, pues no requiere de un documento más. La carta poder es un machote, es un formato que andamos en las papelerías por $1, $2 o a lo mucho $2.50. Que nada más con que tú firme la otra parte, firmen los testigos de él y los tuyos, suficiente. No requerimos ir ante notario a hacer gastos extras para poderlo formalizar. Pero reitero, depende del tipo de contrato y depende también de la cuantía de lo que viene siendo el contrato. ¿Sí? Con la escritura pública, esta sí. La escritura pública es un documento o contrato que se formaliza, protocoliza ante la fe y presencia del notario público para darle fuerza y validez plena al mismo. Principalmente se utiliza en las operaciones de inmuebles. Por su misma razón, siendo inmuebles, casa, departamento, edificio, construcción, finca, terreno, lote, lo que tú quieras, se requiere, dada su envergadura o su importancia y lo que implica, pues que se haga en escritura pública, la cual hace la vez de título de propiedad. Ahora que eres el nuevo dueño, pues asegúrate de que lo eres legalmente y jurídicamente, no obstante con la entrega del inmueble, sino además con la escritura pública, donde un documento privado no es suficiente para quitar la propiedad, no es suficiente para poder demostrar que tú eres el nuevo dueño. Se requiere, dada la magnitud del asunto, del dinero,
se requiere que un notario le dé legalidad. Se requiere la fe del notario para que en su protocolo lo formalice. De esa manera quede legalmente establecido. Obviamente este documento te da mayor seguridad, porque difícilmente las partes pueden poner en tela de juicio lo que dijo un notario. Un notario está revestido de fe pública, de autoridad pública. Un notario, lo que él dice, difícilmente se puede poner en duda, porque entonces implicaría un juicio donde tú acreditarías que el notario actuó indebidamente, actuó maliciosamente, y el notario no obstante perdería su patente de notario y le prohibiría ejercer su profesión. Inclusive hasta penalmente podría ir con motivo de la comisión de un delito. Entonces, escritura pública es un documento que da plena seguridad, plena validez a quien lo suscribe. Y que tú como futuro abogado sabrás qué casos, qué trámites, qué asuntos tienes que formalizar ante un notario por la importancia o por el dinero que implica esta operación, y no dejarlo nada más a la palabra o nada más al documento privado, que en un momento determinado carecería de validez al 100%, no tendría la fuerza de un contrato. Toda la escritura pública es un documento o contrato que se formaliza o se protocoliza ante la fe y presencia del notario público para darle fuerza y validez plena al mismo, compañeros. ¿Sí? Ahora, otro de los elementos de validez del contrato, de la normatividad que rige al contrato, para que tenga fuerza dentro de lo que viene siendo las obligaciones, es que el consentimiento debe ser simple, llano, libre, sin presiones, sin amenazas. Porque de lo contrario, si el contrato tiene algún vicio, entonces el contrato puede estar afectado de nulidad. La ausencia de vicios del consentimiento. Es decir, que el consentimiento o manifestación de voluntad de las partes es donde asumen derechos y obligaciones, y por tanto debe ser llano, natural y sincero, sin presiones, amenazas o vicio alguno. El consentimiento o manifestación de voluntad de las partes, donde asumen derechos y obligaciones, debe ser llano, natural, sincero, sin presiones, amenazas o vicio alguno. Otro elemento, requisito o regla fundamental de los contratos es que en todo contrato el consentimiento a decir sí, el consentimiento a decir no me opongo, estoy de acuerdo, debe de ser espontáneo, debe ser libre, sin presiones ni amenazas, debe por tanto ser sincero. Debe de ser por tanto un consentimiento sin vicios. Es decir, el consentimiento no debe tener ningún vicio, compañeros. Ahora, por tanto, el contrato debe suscribirse sin presiones, sin amenazas, sin equívocos, errores o vicio alguno, como son el error, la lesión, el dolo o la violencia. Esto y todo lo demás constituye la famosa letra chiquita. E insisto, no porque la letra esté chiquita, sino porque detrás de la letra hay algo escondido, hay algo oculto, y que entonces no te diste cuenta por la prisa o las carreras. Y acuérdate que los mexicanos somos muy dados a no leer el documento. Nos dicen, fírmelo, y lo firmamos. No, fírmelo, permítame tantito. Si lo firmo, nada más déjeme leer las cláusulas, deje lo que dice. Es ahí donde aparece la letra chiquita, es ahí en donde nos pueden llevar al baile, como se dice coloquialmente. Es ahí donde nos engañan y nos llevan al baile, como dice coloquialmente. Y luego viene la reclamación para la familia. Pero hija, pues que no te fijaste, pues que no viste, mi reina, lo que decía en cada clase. Ay, mamá, ya con las piezas, con las carreras, ya no las firmé así. No. Los contratos de por sí son muy extensos. 10 cláusulas, 15 cláusulas, 20 cláusulas. Son extensísimos. Hasta un contrato laboral, muchas veces cuando te lo dan a firmar, tu contrato individual de trabajo, es extenso. Entonces, jóvenes, vamos a hacernos a la idea como abogados, tomando nuestro tiempo.
No importa que me permite, voy a leerlo, si me permite unos minutos, una media hora, pues más vale. Más vale tomar tu tiempo con calma a estar acá. Y si la contraparte se pone nervioso, está ahí presionando, tentando, ya terminó, sino que está constantemente, quiere que a lo mejor hay algo chueco. La misma contraparte se puede delatar cuando algo chueco tiene en su contrato, que pues tiene el miedo de que nos demos cuenta y tiene el temor de que entonces cancelemos dicho contrato. Entonces, el contrato debe suscribirse sin presiones, sin amenazas, sin errores o equívocos, sin vicio alguno, como es el error, la lesión, el dolo o la violencia, ¿sí? Y aquí hay que ser muy quisquillosos, con calma leer la cláusula, entenderla y ante la falta de entendimiento, la pregunta. Perdón, licenciado, perdón, no entiendo esta cláusula. ¿Me voy a explicar a qué se ve esta cláusula que establece y que dice esto? Y de esta manera tú sepas de antemano a qué te estás comprometiendo, a qué te estás obligando. Si hay una cláusula donde exenta responsabilidad a la persona que me está dando el bien o alguna otra cosa por el estilo, y la ley sin darte cuenta, si se presenta el problema que tú pensás que nunca se va a presentar, pues no tienes forma de reclamar. ¿Por qué? Porque en el contrato que tú firmaste, ahí venía esa cláusula de letra chiquita, y insisto, no es que sea letra chiquita, es forma coloquial de decir las cosas, sino la letra que trae ciertos errores o ciertas fallas. Vayamos a ver cuáles son cada uno de estos vicios del consentimiento, que obviamente afectan lo que viene siendo al contrato, el error. Empecemos por lo que es el error. ¿Qué es el error? El error es el falso concepto que se tiene sobre la realidad. Muchas veces podemos pensar en una cosa y la otra persona piensa en otra cosa. Yo pienso que me está dando su casa en arrendamiento, perdón, en venta, y que la renta la estoy tomando como si van a cuenta de lo que a futuro va a ser la compraventa. Y la persona que me está dando la casa me la está dando en arrendamiento pensando que yo entendí que posiblemente a futuro te la pueda vender, pero por dentro nada más te la estoy rentando. Entonces ahí se presenta el error. Platicamos, charlamos, me dice la señora, el arrendador, la arrendadora, que posiblemente venda la casa, pero a futuro, no ahorita. Entonces ahí dices, no, pues entonces de una vez voy a apartar mi lugar. Entonces te da pauta que con motivo de la charla, de la falta de comunicación, tú piensas que la señora sí piensa vender el departamento o la casa y no nada más rentarla. Entonces tú dices que tienes interés en adquirir esa casa, en que te gustaría mejor tenerla ya en propietario, como propietario y no como inquilino. Entonces da la charla, la plática, se dan las circunstancias, etcétera, y pues te vas contento, se van muy felices, ella pensando que posiblemente tú a futuro ya le compres la casa, y dice ella, bueno, pues si a futuro veo que es un buen vecino, veo que es una buena persona, pues sí se la voy a vender, porque tengo la garantía de que aunque mi casa ya no va a ser la mía, pues sí, la nostalgia, el recuerdo que tengo de esa casa, el Señor me garantiza que va a cuidar perfectamente bien mi casa, ¿sí? Pero ella piensa a futuro, no ahorita, porque además ella no la piensa vender ahorita, sino con el tiempo, y depende también de cuál sea la conducta del arrendatario, o de cómo trate y comporte con su casa. Bueno, y la persona alrededor piensa o siente que la señora, la dueña, ya la quiere vender, ya se quiere ser de ella. Entonces, dentro de las charlas y lo que dicen y de que no aclaran las cosas, el arrendatario piensa que se la va a vender, ya se la está vendiendo, y que como a cuenta de la operación está recibiendo la renta y está súper contento. La señora también piensa que hizo una operación porque el nuevo arrendatario aparentemente se quedó contento, quedó satisfecho, además le manifestó que era su intención también poder comprarla, no comprarla para tenerla como propietario, no más como inquilino. Ya le dijo pues que esto sería futuro. Entonces ahí tenemos un error. Una persona creyó que era una compraventa, otro pensó que era un arrendamiento,
Una pensó que lo que le estaban pagando era la renta, la otra dijo pagó la renta, pero a cuenta de lo que va a ser la totalidad de de dinero. Entonces me conviene, usted soportó cuenta a la señora. Pero con el tiempo se van a dar cuenta que no era lo que ambas partes habían pensado, que no habían coincidido. Hay un error, hay un falso concepto de la realidad, compañeros. ¿Sí? Entonces, un falso concepto de realidad, pues simplemente hay un error en el concepto. Yo pensé que me la vendía, sí, pero yo pensé que me la cobrarías, pero no pero con el tiempo no ahorita. Yo pensé que era una dichosa operación tal y usted me sale con que es otro tipo de operación. Ahí está el error. Puede darse el error, puede darse esta falla, puede suceder. Digo, a veces no tenemos el valor de preguntarle, nos da pena, nos da vergüenza, pero ¿cómo le pregunto? ¿Cómo le digo? Etcétera. A veces por la rapidez o lo que usted quiera, lo firmamos rápido. Entonces checa bien y toda cláusula, parafraseando eso de cuando son detenidas las personas, que todo lo que diga será utilizado en su contra, pues igual aquí de esta misma manera podemos decir algo semejante, ¿sí? Todo lo que usted firme, pues podrá ser utilizado en su contra, independientemente que lo haya o no lo haya leído, lo haya o no lo haya entendido. Bueno, ese es un error. Perdón, ese es un vicio del consentimiento. Otro vicio o falla del consentimiento es el famoso dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo son los engaños, maquinaciones, fraudes o estafas que se cometen a las personas para convencerlas de las cualidades positivas que tiene un bien, cuando en realidad no las tienen. Hay mucha gente muy mañosa, una gente muy labiosa que te envuelve en su charla, en su plática, que te empieza a decir cosas y que al final pues las aceptas. Son engaños que nos induce la persona a creer en ellos. Son maquinaciones que la persona nos hace, que nos permite convencernos de que todo está bien, de que no es correcto. El ejemplo típico del dolo lo tenemos en aquellas personas que logran vender una casa, un departamento a 3 a 4 personas diferentes. Así es, eso es un dolo. ¿Cómo le hace la persona para vender una misma casa a 4 personas? Pues con la labia, con el convencimiento de la mera palabra, ¿sí? Que quedas incautado con las palabras de la persona, que difícilmente te atreves a desconfiar. Tan buena persona, tan atento, tan cuidadoso, tan servicial, tan claro en lo que yo le pedí sobre la casa, sobre el inmueble. Son gente que engaña, son gente que comete fraudes, que defrauda, que estafa a las personas. Son gente muy labiosa, como se dice coloquialmente, muy chorera, muy rollera, que nos lleva a ese engaño. Y cuando menos sentimos, pues ya caímos solitos, ya caímos solitos. Y entonces esto es un vicio del consentimiento. Sí di mi consentimiento, sí lo firmé el contrato, pero porque aquí la persona me dijo, me señaló, me prometió, me juró por su mamá, por la virgencita, por quien sea, que X situación. Entonces, me habla de cualidades del bien del coche, ¿verdad? Que no tiene. Y que al poco tiempo del uso se me descompone, se echa a perder o le pasa algo a lo que aparentemente estaba bonito, estaba hermoso, estaba sencillo. Entonces, el famoso dolo. Los engaños, maquinaciones, fraudes o estafas que se cometen a las personas, claro, indirectamente, sutilmente, no de forma directa, es la clave del dolo, de los engaños, de los fraudes. Cometerlo con la persona, pero muy sutilmente. De manera que la persona ni se dé cuenta, al contrario, piense que estamos actuando de buena fe, para convencerlas de las cualidades positivas de un bien, cuando en realidad no las tiene, ¿sí? El otro error viene siendo la lesión. La lesión en el sentido penal de los daños, de los golpes, de las torceduras que podemos sufrir con motivo de un acto delictivo. Sino por lesión en materia civil se entiende el daño causado a una de las partes.
El daño causado por una de las partes, dada la desproporción entre lo que se da y lo que se recibe a cambio. Muchas veces por la urgencia ansiedad de la persona afectada. La lesión es el daño patrimonial que sufre una persona por la desigualdad económica que se da entre lo que recibe y entre lo que la persona otorga, compañeros. Y esto muchas veces se lleva a cabo porque, pues, vuelvo a lo mismo, por no poner atención en lo que dice el contrato, por haber firmado sin leer, porque donde está la cláusula que estamos comentando, esto de la lesión, no me di cuenta. Y es que ante una urgencia, ante una necesidad, pues la urgencia nos hace ver nada más el problema que tenemos y nos surge el dinero. Entonces un terreno que vale, vamos a pensar, 2 millones de pesos o 3 millones de pesos, se le presenta a la persona un problema familiar que requiere una operación y no tiene el dinero. Entonces busca la forma de vender el terreno y pues un aprovechado, no, pues este cuate tiene necesidad, este cuate ya le urge venderlo, pero dice que nada más le ofrezco, de los 3 millones que pide, nada más le ofrezco 1 millón de pesos. No tengo más, ¿sí? X cantidad. Y por la urgencia, necesidad que tiene la persona, pues la acepta. Sí, bueno, ya dame el millón, ya, mi casa vale más, pero ahorita me urge, dame ese millón de pesos. Entonces, como puedes ver, ahí hay una lesión. Pero ya con la calma, con el problema ya para atravesar, ya solucionado, la conflictiva que existe, se pone uno a analizar, a reflexionar. Y se da uno cuenta que, pues sí, me vio la cara, como decimos coloquialmente, pero hay forma de solucionarlo, hay forma de solventarlo. Porque me doy cuenta que lo que él me dio es desproporcional a lo que yo le di. La casa vale 4 millones o 3 de bueno, en 4, y él me dio 1 millón. O sea, ni la mitad de lo que valía la casa o la finca me la pagó. Yo por la urgencia, por la necesidad, pues lo acepté, pero ahora que ya pasó el problema, ahora no analizo y me doy cuenta que me vieron, pues ahora sí que la cara. Entonces ahí yo puedo argumentar que hay una lesión, porque hay una lesión, porque hay una desproporción. Digo, a todas luces, inmediatamente visible, inmediatamente identificable, ¿no? Porque un terreno que valía 4 millones, vamos a ponerle este caso, me están pagando solamente 1 millón. Sí, pero es que él aceptó, yo le dije, y él dijo que sí, pero en eso le dije que sí, por el problema que tenía internamente dentro de la casa. Porque era una situación que me orilló, mejor más que obligar, me orilló a aceptar la propuesta que usted me había dado que me era difícil poder adquirir otra igual o similar. Pero la lesión es el daño causado a una de las partes por la desproporción a vida entre lo que se da y lo que se recibe. A cambio, muchas de las veces por la urgencia o necesidad de la persona afectada. El otro y último de los vicios del consentimiento, donde tu consentimiento puede estar afectado, es la violencia. Y aquí sí, la violencia la entendemos como se entiende en materia civil en lesiones. La violencia son los golpes, son las lesiones, violencia física y las amenazas o intimidaciones, violencia psicológica o mental, en contra de una de las partes para que acepte o firme un contrato contrario a su. De esta manera, hay que entender la violencia en sus dos aspectos, en su aspecto material, en su aspecto psicológico, en su aspecto de violencia física y en su aspecto de violencia psicológica, en contra de una de las partes para que acepte o firme un contrato contrario a su voluntad. Van a obligar a la persona a que firme, pero va a ser en contra de su voluntad y por tanto el consentimiento está viciado, está dado bajo amenaza. ¿Sí? ¿Qué pasa, compañeros, cuando se presenta este tipo de situaciones? Ya dijimos que cuando al contrato le falta un elemento de la existencia, pues el contrato no tiene vida jurídica, no puede comprometer a las partes. Pero al contrato vienen otros elementos, los de validez, que van a permitir que tengan consecuencias o tan efectos jurídicos los contratos entre las partes.
Ya dijimos, compañeros, que si al contrato le falta alguno de los elementos, entonces se presenta la nulidad. Nulidad de los contratos. La nulidad de los contratos se presenta cuando al contrato le falta alguno de los elementos de validez señalados, o bien el consentimiento presenta algún vicio de los efectos señalados. Ahora estamos entrando al análisis de lo que viene siendo cada uno de los elementos. De esta manera, el contrato no surte efectos jurídicos, no obliga a las partes a su cumplimiento porque es un contrato completamente nulo. La realidad de los contratos se presenta cuando al contrato le falta alguno de los elementos de la ley señalados, o bien el consentimiento presenta algún vicio de los señalados, es decir, error, dolo, lesión, etc. Lo que significa que el contrato no surte efectos jurídicos, no obliga a las partes a su cumplimiento. Y tenemos dos tipos de nulidad, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, compañeros. Absoluta y relativa. La nulidad absoluta se presenta cuando al contrato le falta la licitud. Es decir, no es lícito, no es legal. Es decir, es un contrato ilegal, por lo que no obliga a las partes a disfrutar sus efectos jurídicos, compañeros. ¿Sí? Es la famosa nulidad absoluta. La nulidad absoluta se presenta cuando al contrato le falta la licitud. Es decir, es un contrato ilegal y siendo ilegal no obliga a las partes, ni mucho menos surte sus efectos jurídicos. ¿Sí? El ejemplo lo vimos cuando se trata de un contrato sobre lo que viene siendo la famosa venta de drogas. Las drogas, como tú bien sabes, salvo el caso de la marihuana y está todavía en espera, es un acto ilegal. Entonces hay consentimiento. Yo quiero venderlo, tú quieres comprarlo. Hay objeto. Ahí están las fetaminas, ahí está el cristal, ahí está la droga. Pero por mandato de la ley es una actividad ilícita, ilegal, que está en contra de las leyes. En consecuencia, como es un contrato ilegal, es un contrato nulo de forma absoluta. Significa, por tanto, que no lo podemos corregir, que no lo podemos enmendar. La nulidad absoluta significa que el contrato no puede corregirse, no puede enmendarse hasta en tanto la ley se reforme y lo autorice, como es el caso de la legalización de la marihuana. Si se llegara a futuro a legalizar las drogas, pues en consecuencia habrá que dejar de ser ilícitas para poder ser lícitas. En consecuencia, la nulidad absoluta solo procede cuando el contrato verse sobre o es un contrato ilegal. Hablando de la venta de drogas, está la venta de órganos humanos. Sabemos que la venta de órganos humanos también es ilegal, es ilícita. Entonces, aquí el contrato, hay consentimiento de comprar un órgano, la parte quiere vender ese órgano, pero compañeros, es una operación ilegal, porque no está permitida en México la venta de órganos. En consecuencia, es un contrato nulo. Y solo podrá ser válido cuando se haya legalizado en México la venta de órganos humanos, mientras sigue siendo un contrato de nulidad absoluta. Nulidad relativa. La nulidad relativa se presenta cuando al contrato le falta alguno de los elementos de validez restantes, como son no tiene capacidad, no tiene forma y lamentablemente el consentimiento presenta vicios, ¿sí? Por lo que significa que el contrato por principio queda nulo, no tiene validez. Pero a diferencia de la nulidad relativa, de la nulidad absoluta, perdón, en la nulidad relativa el contrato sí se puede corregir, sí se puede enmendar. Ya está la diferencia con nulidad absoluta. La nulidad relativa, a diferencia de la nulidad absoluta, sí lo podemos corregir, sí lo podemos enmendar y por tanto podemos obligar a las partes y por tanto pueden surtir sus efectos, compañeros. Pongamos algunos ejemplos. La falta de forma.
Vamos a pensar que se realiza una compraventa de un inmueble, finca, terreno, casa, edificio, departamento, y se hace en documento privado. Lo firma el comprador y vendedor, lo imprimen, lo firman y llevan dos testigos, testigos de él y testigos de la otra parte. Es un documento que le falta la forma, dada su cuantía y dado el tipo de contrato, se requiere que se haga en escritura pública. Entonces, como puedes ver, tiene nulidad relativa este contrato, porque no se hizo con la forma adecuada. Pero lo podemos corregir, lo podemos enmendar. ¿Cómo? Vamos con el notario lo protocoliza, lo formaliza y se acabó. Lo que era un contrato nulo ahora es un contrato válido. ¿Por qué? Porque pudimos corregir el error que tenía o la falta que tenía, que era la falta de forma. Vamos con el notario, lo protocoliza, ya lo inventamos, el contrato ya es válido. ¿Sí? Segundo ejemplo, la falta de capacidad. Resulta que un menor que es heredero universal porque sus padres murieron y él quedó como único heredero, decide vender la camioneta que era de su papá y que forma parte de lo que es la herencia y la vende a un buen precio. En consecuencia, por principio el contrato es nulo porque el joven de 7 años no tiene la capacidad legal, no tiene toda la capacidad, los 18 años para valerse por sí mismo. Entonces es un contrato nulo donde podemos pedir que se restituya el dinero y se regrese la camioneta. Pero cuando esto se da, entonces el tutor se da cuenta de que lo vendió a muy buen precio. La camioneta realmente lo más que valía eran unos 30,000 y los vendió a 50,000. Vamos a poner este ejemplo exagerado pero válido. Entonces en este caso el tutor dice, ¿sabes qué? Yo autorizo la compraventa, ratifico la compraventa que hizo aquí mi pupilo y estoy de acuerdo con ella. Entonces, como puedes ver, aquí corregimos, enmendamos una falla y la convertimos en algo legal. Es así como entonces procede la unidad relativa. Jóvenes, hay que entender los contratos, por eso esta materia habla de contratos y habla de obligaciones, aprovechando que la fuente principal del contrato, de las obligaciones, es el contrato. De una vez me quise meter a esta normatividad que a grandes rasgos regula o reglamenta los contratos. Con esto terminamos nuestra segunda clase, nuestra segunda hora de lo que, bueno, segunda clase de lo que es derecho civil. Entonces, en unos cuantos segundos en Zoom para seguir viendo todo esto y seguir analizando y ver lo de las clases y su participación y producción continua. Nos vemos, jóvenes, en unos cuantos segundos en Zoom.